Bueno, aquí ya estamos con nuestro panelista Rubén Godoy. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Sí nos escuchas bien? Os escucho alto y claro. Muy buenas tardes por aquí, por España. Hola Rubén. Bueno, para todos los asistentes presentamos a Rubén. Rubén Godoy es el cofundador de Graniot Satellite Technologies, es el CEO y director financiero, es administrador de empresas con dirección de empresas de la Universidad de Barcelona y máster en Economics de la Universidad de Granada, perdón. Rubén, ya ahora sí puedes proyectar y hablarnos un poco más de la empresa para que los asistentes estén más enterados. Perfecto. Pues voy a compartir el documento en un momento. Primero de todo, gracias a todos por asistir al evento y me parece sensacional de que ya estéis o queráis informaros sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Que es lo que estamos utilizando aquí en Europa, pero que en Latinoamérica igualmente está muy, muy avanzado. Am, ahora Bueno, deberéis mientras estar. vamos iniciando, les decimos a todos los asistentes que al final de la charla vamos a abrir un espacio de preguntas, entonces por favor, todas las preguntas que les vayan surgiendo nos las pueden poner aquí en el chat y al final las leemos y las respondemos. Muchas gracias. Bueno, ¿me podéis comentar si está compartiendo ya pantalla? ¿Estáis viendo? Ok, perfecto. Sí, sí, ahí ya. Perfecto. Pues me gustaría presentar y introducir la jornada de hoy. Primero de todo, muchísimas gracias a todos por asistir y también por asistir por la mañana. Sé que es un compromiso para vosotros porque estáis dejando de lado otras tareas que actualmente deberíais estar haciendo para escuchar esta charla. Y prometo que será sumamente interesante y que os llevaréis conceptos en los que ahora mismo se están empezando a hablar, pero dentro de 5 años serán el futuro y serán lo que día tras día estaréis utilizando para vuestras parcelas. ¿Vale? Entonces, quería empezar con una mirada al pasado. Quería empezar con una remontada a 40 años atrás, incluso 50 años atrás, donde nuestros padres, nuestros abuelos, estaban cultivando el campo y estaban intentando rentabilizar toda la inversión que habían depositado y toda la ilusión que habían depositado en el campo. Fijaos en las herramientas que ellos tenían. Herramientas muy limitadas, incluso herramientas que eran materiales únicamente. No estamos hablando ni de tecnología. Estamos hablando de animales, estamos hablando de herramientas extremadamente manuales, en las que la fuerza primordiaba en todo ello, ¿no? Incluso en los pronósticos climatológicos, algo que ahora mismo tenemos en la palma de la mano, hace como en 30 segundos podemos comprobar si va a llover dentro de 7 días. Anteriormente era una incógnita totalmente pragmática. Era imposible deducir cuándo iba a llover y en qué condiciones climatológicas ibas a encontrar el día siguiente. Entonces la planificación de trabajo era imposible, ¿no? ¿Cómo estamos ahora mismo? Actualmente nos encontramos con una revolución tecnológica que el sector agrotecnológico va a ser referencia para todo el sector de inversión. Están saliendo nuevas tecnologías que están confluyendo entre ellas, como puede ser el Big Data, la sensorística o Internet of Things, 5G, los chatbots, drones, imágenes de satélite, que es lo que estaremos hablando actualmente en este webinar, o incluso la inteligencia artificial, que es el último paso, la última tecnología más puntera que se está enlazando con todas estas tecnologías. ¿Cuál es la importancia de estas tecnologías? La capacidad de generar un dato limpio y la capacidad de generar un dato cada segundo incluso, o incluso cada milisegundo, y plasmar ese dato en decisiones reales. ¿Para qué? Para poder influir positivamente en la logística, reducir los costes que estamos teniendo, ya sea en insumos agrícolas, como puede ser el fertilizante, el abonado, el agua, o incluso dentro de una misma fábrica, optimizando todo tipo de procesos. Al final, el proceso final o la actuación final que queremos es incrementar el valor de todo lo que estamos produciendo, tanto en el campo como en el envasado o incluso en la comercialización del servicio. Todas estas tecnologías se desbloquean porque tenemos una capacidad de computación que anteriormente no teníamos. Y unas sin otras tampoco se entienden. Es decir, inteligencia artificial no se entiende sin las imágenes de satélite.
Y las imágenes de satélite tampoco se entienden sin la maquinaria tan innovadora que nos hacen trasladar toda la información, todos los datos que tenemos, que la traslademos en acciones, en operaciones accionables. Por todo eso, el sector agrícola está en una espiral de evolución, está en un crecimiento exponencial. Ahora mismo tenemos una cantidad ingente de datos que anteriormente no contábamos con ellos, como puede ser en pluviometría, en pronóstico del tiempo, el tipo de maquinaria que estamos utilizando actualmente, que no solamente estamos hablando de una maquinaria que, que realiza la acción, sino que mientras que está realizando la acción, está cogiendo los datos de cuánta cosecha está produciendo, cuál es el nivel de humedad, cuál es la velocidad de la maquinaria, cuál es el mapa de rendimiento incluso de toda la parcela y cuáles son las zonas de mi parcela de 100 hectáreas o de mi lote de 100 hectáreas, 200 hectáreas, 1500 hectáreas que están rindiendo más, están rindiendo menos y cómo podemos optimizar el proceso y hacer que rindan más las zonas que están rindiendo menos. Cómo sacar la mayor potencialidad de crecimiento del cultivo y rendimiento del cultivo, maximizando las operaciones. Al final lo que conseguimos, como pongo aquí abajo, son decisiones basadas en datos y analítica, con el objetivo final de optimizar las decisiones con el consecuente reducción del coste económico y una mayor rentabilidad por hectárea, digámoslo así, ¿no? Ese es el objetivo final de todas las tecnologías que están surgiendo actualmente. No solamente estamos hablando del sector de innovación de startups, que es donde nosotros estamos en Graniot, ¿no? Sino que estamos hablando de la administración pública. La administración pública, cómo controla que todo se está haciendo acordemente a lo que está estipulado. También se apalancan directamente sobre tecnologías de la información. Actualmente en Europa, 5 años atrás en España, el gobierno español o la Junta de Andalucía, que es la comunidad autónoma donde vivo yo, no utilizaba este tipo de herramientas, pero en años recientes, 2020, 2021, incluso 2022, aquí tenemos un concepto que es la política agraria común en Europa. Y la política agraria común establece que se remunera, se subvenciona al agricultor, al productor, si genera un tipo de prácticas o cultiva unos determinados cultivos que se consideran de alto valor o necesarios como commodities aquí en la región europea para poder abastecer todos los alimentos y toda la cadena de producción que estamos teniendo actualmente, ¿no? Al final, la política agraria europea y la Comisión Europea, ¿cómo controla que esto efectivamente, lo que el agricultor promete y por lo que está siendo remunerado, cómo está controlando la Comisión Europea que eso sea así? A través de imágenes de satélite, y con eso sustituye el proceso de ir a campo y tener una inspección sorpresa de una persona que tiene que estar empleada, tiene que desplazarse al campo durante 5 horas de su trabajo y volver a otro campo y así durante 2, 3 e incluso el año entero, ¿no? Solamente comprobando parcelas. Ya no tenemos a esa persona, sino que esa persona puede establecer un marco de referencia, incluso basarse en las tecnologías punteras que estamos teniendo actualmente para poder controlar si esos cultivos están siendo respetados o no están siendo respetados. Y así poder incentivar las prácticas de optimización. Al fin y al cabo no sustituimos personas, sino que utilizamos esas personas, el tiempo de esas personas, para lo que realmente es importante. Desbloqueamos los procesos operativos, desbloqueamos la manualidad de esa persona, desbloqueamos su tiempo para que pueda hacer otras cosas mucho más productivas y que realmente van a poder impactar positivamente en el trabajo final del agricultor o en el trabajo final del gobierno que vela positivamente por un impacto positivo de toda la capa de agricultores de una nación, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nosotros estamos haciendo en Graniot es obtener de datos públicos y privados imágenes de satélite con las cuales obtenemos un dato en bruto. Pero ese dato en bruto lo intentamos plasmar lo mejor posible para que lo pueda interpretar hasta una persona que no conoce ni la tecnología. Es decir, nosotros sacamos los datos,
lo plasmamos en un mapa, en una plataforma web, y con esos datos nosotros intentamos dar recomendaciones y facilitar el trabajo al agricultor, diciéndole si esa parcela en específico está rindiendo bien o mal, si el estado de salud del cultivo dentro de una parcela donde normalmente se aplica todo en toda la parcela, en toda la dimensión de parcela, el mismo input, la misma cantidad de insumo agrícola, ya sea fertilizante, abono, riego, estamos diciéndole no. En esta parcela deberías estipular, deberías dar el insumo adecuado a cada uno de los clústeres en específico de la parcela, porque ya tengas diferente tipología de suelo, porque el suelo no tenga los mismos nutrientes, entonces necesite más nutrientes, o por temas de previsión. En el caso de que se estén dando las condiciones adecuadas para la aparición de una plaga, como puede ser la septoria, o una enfermedad, en este caso un fungi, actualmente le decimos al agricultor, ten cuidado, en esta zona es muy probable de que tengas un caso dentro de poco. Toda esta información que sacamos en bruto solamente tiene sentido si le damos una interpretación adecuada, explotamos esos datos y con esos datos damos una visualización totalmente sencilla al interesado de esa información, que es el agricultor, el productor o el propietario de la finca o incluso el técnico agrícola. Por ejemplo, la información que podemos sacar únicamente de datos satélites son el estado de salud del cultivo, como decía, en cuanto a crecimiento, la humedad de ese cultivo y la captación de agua, la clorofila en específico, e incluso malas hierbas. Con toda esa información, y también estáis preguntando, ¿de dónde sacamos esa información? Pues buenas noticias, porque nosotros sacamos toda esta información de Sentinel-2, que es una constelación de satélites de la Agencia Espacial Europea, y que esta constelación y estos datos podéis ir vosotros directamente a la página web de Sentinel-2 o la constelación Copernicus y os podéis descargar esos datos en bruto, como decía antes. Tenéis que tener la capacidad de saber cómo interpretarlos con diferentes herramientas que también pueden ser gratuitas o no pueden ser gratuitas. Pero igualmente, tenéis acceso ahora mismo a toda esa tecnología de datos y podéis aprender cómo interpretarlos por vosotros mismos a coste cero para poder iniciaros en ello. También está el Landsat. Sentinel-2 no está solo, sino que el Landsat de la NASA, de Estados Unidos, también ofrece este tipo de servicios con los satélites, con sensores multiespectrales. Entonces son muy, muy similares estos satélites y también son de acceso abierto los de Landsat. Es decir, yo os animo a que investiguéis un poquito más sobre ello y si realmente tenéis interés, hay vastos recursos, hay vastas investigaciones y hay vastas tecnologías que se están apalancando en imágenes de satélite para poder dar una optimización directamente al productor. Luego estamos hablando de otras tecnologías o otros proveedores privados que dan mayor resolución, menor resolución, a mayor coste, menor coste, e incluso con más temporalidad o menos temporalidad. Por daros un ejemplo, Landsat separa las imágenes, lo que vemos en Google Maps, si nos acercamos muchísimo que vemos hasta nuestra casa, esos son píxeles de 2 centímetros, 3 centímetros aproximadamente. Ahora mismo los satélites que tenemos de Open Access, de acceso abierto, no dan esa resolución, no os equivoquéis, es imposible, ¿no? Sino que dan información entre un día, cada día, dependiendo de dónde estés referenciado o geoposicionada tu parcela, entre 1 y 5 días vas a tener información de tu parcela. Y es así. Es decir, cada 5 días puedes tener información, estés donde estés, automáticamente, del estado de salud, de la humedad y de la clorofila, como mínimo, de tu parcela. Y estos son datos clave con los que hemos construido casos de uso aquí en Graniot y están construyendo también nuestras otras empresas que están haciendo algo similar que nosotros por todo el mundo. Y la cobertura, muy importante, es mundial. No solamente nos quedamos trabajando en el sector español, en el sector italiano. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ya con México, con Chile y con Perú. Es decir, Colombia también podríamos entrar. Y lo mejor de todo es que podemos, con la tecnología que ya tenemos desarrollada, podemos dar una solución, monitorizar tu campo en específico en 5 minutos. No solo nosotros, sino otras soluciones también. Pero en 5 minutos, en el momento que tenemos las georreferencias,
tenemos acceso directo desde 2017 a todas las variables que hemos dicho ahora, estado de salud, humedad y clorofila, en 5 minutos. Esto me parece sumamente increíble, ¿no? ¿Cuáles son las resoluciones de datos? Es decir, el tipo de dato que da son píxeles. Como estaba hablando con Google Maps, tenemos un píxel de 3 centímetros. Con la imagen de satélite de Landsat tenemos un píxel de 20 metros. Pero claro, si tengo una explotación de 1000 hectáreas, un píxel de 20 metros me sirve. Pero ¿cuáles son los satélites más utilizados actualmente? Sentinel-2. ¿Por qué? Porque da una resolución de 10 metros. Es decir, tengo información de lo que está pasando en la finca cada 10 metros y además cada 5 días, como decía anteriormente. Y es que encima de acceso gratuito. Entonces, quien no está monitorizando las fincas actualmente es porque no quiere. Con todo esto, las empresas de proveedores privados lo que dan también son 3 metros, incluso 50 centímetros y 30 centímetros. Pero esto también tiene sus limitaciones, no dan la misma información tal vez que los de Sentinel y están en desarrollo. Pero que sepáis que toda la tendencia va hacia allá. Es decir, en 5 años vista, 7 años vista, vamos a tener satélites más potentes. No sé dónde leí que el año pasado se lanzaron la misma cantidad de satélites que hace 5 años. Y todos estos satélites tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con no solamente yendo al sector agroalimentario, sino están en otras verticales industriales, como puede ser de construcción, como puede ser de ganadería, como puede ser de monitorización de cuerpos de agua, de medio ambiente, etc., ¿no? Al final, el sector agrícola se está beneficiando muchísimo y es una de las palancas más positivas y por las que empiezan a tener sentido las imágenes de satélite. Y por eso se está democratizando, no solamente en Europa, sino que en Latinoamérica, Estados Unidos, China, Australia, se está democratizando el acceso a este tipo de información. Bueno, después de esta introducción de qué es la tecnología, cómo la podemos utilizar y un poquito los aspectos técnicos, sí que me quería casos de uso. Y no quería ser demasiado técnico, ¿no? Al final, ¿cómo estamos utilizando estas imágenes de satélite? Y cómo los productores, que esto es el título de la ponencia, cómo los productores están utilizando ya estas imágenes de satélite. Estamos hablando del sector herbáceo, trigo, triticale, maíz, etcétera, cualquier tipo de leguminosa también, cultivos extensivos. En invernadero nosotros no podemos acceder, todo lo que esté por debajo de plástico no podemos acceder, pero también estamos dando soluciones a cultivos arbóreos, cultivos leñosos, como puede ser el olivar, como puede ser el aguacate, el mango, todo tipo de explotación que sea extensiva y de exterior, nosotros podemos dar servicio. Y no es una limitación el tipo de parcela en el que estamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, tenemos parcela de incluso 0,2 hectáreas, menos de una hectárea, en las que damos soluciones y monitorizamos el estado de salud del cultivo, la humedad y la clorofila. ¿Vale? Vamos allá con los casos de uso, ¿no? Imaginaos que tenemos una plantación en Colombia, ¿no? Pero somos una empresa privada, somos un productor que tenemos en el norte y en el sur de Colombia. Y quiero saber si esa persona en específico que he contratado ha hecho bien la labor o no. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un pivot, que son unas 123 hectáreas, y en el que os voy a dar la interpretación de los colores. Aquí estamos viendo el estado de vigor del cultivo. Rojo significa que no existe vegetación. Amarillo existe una pequeña vegetación, no muy densa. Verde existe vegetación bastante densa. Y azul extremadamente densa. ¿Vale? ¿Qué estamos viendo? Que, por ejemplo, si una persona ha intervenido en ese campo porque ha cosechado, directamente lo vemos con los colores. Directamente sabemos cuánto ha cosechado y cuál es la cantidad de hectáreas que ha trabajado. Si estamos pagando a esa tercera empresa por esa cantidad de hectáreas que ha cosechado, podemos monitorizar directamente cuál es el pago que tenemos que hacer. ¿Vale? Esto también sirve, pues, como digo, si está en el norte y en el sur, no hace falta ni que directamente me pase por la parcela. Yo lo sé directamente al quinto día, o cada 2 días, o cada 3 días, qué es lo que está pasando en mi parcela, a grosso modo. También, por supuesto, podemos seguir el crecimiento del cultivo. Aquí en España, por ejemplo, el cultivo del trigo empieza la siembra en diciembre y se cosecha entre mayo y junio. Al fin y al cabo, podemos estar monitorizando cómo está creciendo ese cultivo, generar la curva de crecimiento
y ver cuáles son las parcelas que se están quedando atrás y cuáles se están quedando adelante. Incluso si se está creciendo, por ejemplo, aquí en España hubo una sequía tremenda entre enero y febrero, igual que en Argentina, ¿no? De hace unos 3 meses, 4 meses. Al final puedes monitorizar cómo se está comportando el cultivo con esa sequía. Si está creciendo bien, si está creciendo mal, si está teniendo algún defecto, si se está quedando atrás respecto a otras parcelas. Todo esto lo podemos interpretar en la imagen de satélite. Como digo también, comparación con otras fincas. ¿Cómo está rindiendo mi finca que tengo en el punto cero y cómo está rindiendo mi finca que tengo en el punto 50 kilómetros, al norte o al sur? Como veis aquí, estamos viendo mismos días, mismos cultivos, misma fecha de siembra, pero distintos tipos de crecimiento. ¿Por qué puede ser esto? Ya os digo yo que es por el tema de tipología de suelo y distintos tipos de fertilizantes que se han utilizado, ¿vale? Con esto podemos comparar incluso zonas en las que fertilizamos con un producto A, con un producto B y vemos los resultados en el crecimiento del cultivo, en el vigor que ha conseguido y en qué temporización lo ha conseguido. Entonces, certificamos la efectividad de cada uno de los tratamientos. Por supuesto, si estamos hablando de crecimiento del cultivo y nivel de vigor de estado de salud de la planta, podemos detectar anomalías. ¿Y qué estamos hablando con anomalías? Cualquier tipo de enfermedad, defecto de la parcela, plaga, algún tipo de defecto en el riego incluso, que se me obstruye un fertirriego, más importante todavía si cabe, lo podemos detectar directamente en la parcela. Por ejemplo, aquí estamos viendo 35 hectáreas de girasol, en las cuales está creciendo asimétricamente en cada una de las zonas el cultivo. Y estamos viendo en una de las zonas que está creciendo muchísimo y puede ser incluso indicio de un estancamiento o encharcamiento de agua. Esto lo hemos comprobado en algunos de los clientes que hemos visto que no crecía en un punto central, no crecía ningún tipo de cultivo solamente por temas de estancamiento de agua. También incluso imaginemos que hay una helada, o imaginemos que hay un incendio, o imaginemos que hay una plaga muy potente y nos hemos enterado demasiado tarde. Ya os digo, si tenéis imágenes de satélite, imposible que nos enteremos demasiado tarde, ¿no? Porque somos proactivos con la información. Pero ¿qué pasa si no nos hemos dado cuenta, hemos estado offline durante un mes entero y justamente ha entrado una plaga en nuestra parcela? Tenemos que presentar toda la burocracia a los seguros, tenemos que presentar toda la burocracia a cualquier tipo de entidad con la que tengamos que gestionar el pago del seguro. Con esto, con esta herramienta, podemos cuantificar directamente cuál es la dimensión de los daños, cuáles son las hectáreas y, por ende, cuál es el rendimiento que voy a perder este año. Esto me parece increíble también, porque al fin y al cabo, conectando con el inicio que he hecho anteriormente de la ponencia, no existía anteriormente una herramienta para esa cuantificación de daños. Ahora mismo somos mucho más precisos para ello, ¿no? Y somos extremadamente ágiles. Nos ahorramos 2 peritos que vengan a la parcela, nos ahorramos 2 meses tal vez, y en cuestión de 2 semanas, si también la empresa de seguros es ágil o la empresa que se contrata es ágil en este proceso, podemos tenerlo la ayuda o la subvención en cuestión de menos de un mes. Hay empresas que trabajan incluso en una predicción de cosecha. Si yo hago un estudio de Big Data y sé que si se comporta de cierta manera el crecimiento de cultivo en una determinada fecha y con unas determinadas lluvias, sé que mi rango de cosecha en trigo, en cereal o incluso en cítricos va a ser entre X y X más 100, entre 2000 y 3000, entre 2000 y 2200. Dependiendo del tipo de algoritmo que se desarrolle, yo puedo tener una previsión de cuánta maquinaria, cuánto tipo de cosechadoras voy a tener que asignar a cada una de las parcelas. Al fin y al cabo, esto es una optimización en la logística, optimización en los recursos productivos que al final nos reducen costes. Y esto es a lo que nos venimos. Por ejemplo, aquí en España, debido a la guerra de Ucrania, debido a todos los acontecimientos que hemos tenido, incluso COVID, incluso por todo ello, Ucrania ha sido un factor muy importante para que haya un aumento en el coste de fertilizantes. Y no solamente en coste de fertilizantes, sino en coste de gasoil, en coste de electricidad, todo, absolutamente todo, ha subido de precio. Hemos pasado de un precio de
de 50 euros, 80 euros por megavatio la hora de coste de electricidad a unos 500, es decir, se ha aumentado por 8. Imaginemos en qué influye eso directamente en el coste de incremento de fertilizantes. Ha sido un 200%. El incremento del coste de fertilizantes ha sido un 200%. Entonces, al final, yo con una predicción de cosecha puedo optimizar todo el tipo de logística, todo el tipo de productos necesarios para la posterior cosecha, por supuesto. No solamente nos quedamos en una capa de interpretación, en un primer nivel de interpretación en el que plasmamos los datos que recolectamos del satélite, sino que vamos a un campo más allá. Y ese campo más allá es daros una recomendación de cómo fertilizar. Es decir, si ya sabemos que el crecimiento es asimétrico en una parcela, por ejemplo, en esta de 50 hectáreas, ¿por qué voy a echar el mismo tipo de producto, la misma cantidad de producto en todas las zonas? Porque no me va a rendir lo mismo en la zona que está en verde, en este caso, que en la zona que está en naranja. ¿Por qué? Porque el crecimiento todavía no se ha evolucionado y la planta no tiene capacidad para absorber todo ese tipo de nutriente que yo le estoy inyectando. Entonces empecemos a ahorrar fertilizante, empecemos a ahorrar abono o incluso preparo un abonado de fondo, una abonada de cobertera de potasio y de nitrógeno en el que pueda solventar los errores que estoy viendo, los defectos que estoy viendo de la parcela. Con eso o reduzco costes asignando a cada una de las parcelas lo necesario y a cada uno de los metros cuadrados lo necesario y aumento el rendimiento de mi cosecha. Igualmente, las órdenes de trabajo son muy importantes. Es decir, imaginemos que tenemos que hacer un muestreo en campo o plantar una sonda, plantar un sensor que nos va a recoger datos. Estamos muy tecnificados, entonces cogemos un sensor y lo plantamos en cualquier sitio. Pero imaginemos que lo plantamos en la zona inferior, que no se corresponde en absoluto con lo que está pasando en la zona central o en la zona superior que tiene mayor vegetación. La imagen de satélite lo que te ayuda es saber dónde determinar el tipo de muestreo que voy a hacer, dónde cogerlo y entender las variabilidades, heterogeneidades que existen dentro de la parcela. Entonces, con ello ya directamente voy al sitio adecuado, a recoger el muestreo adecuado y sé por qué me está dando diferente tipología de nutrientes o diferente tipología de potasio. Porque lo estoy viendo en la imagen de satélite y estoy preparado para ello. Lo mismo para la sonda. Voy a plantar, en vez de 3 sondas en paralelo, cada una a 100 metros, voy a intentar plantar una sonda que represente cada uno de los clústeres importantes dentro de mi parcela. Y no quería demorarme mucho más porque también me gustaría tener el ronda de preguntas, que yo creo que sería mucho más nutritivo y he visto que también hay bastantes preguntas, ¿no?, mientras estaba hablando. Así que quería agradecer muchísimo a Axstar, a Agrilink por la oportunidad de presentar desde España hasta Colombia todo este tipo de aprendizajes que hemos tenido con la imagen de satélite. Creo que he intentado plasmar todos los principales casos de uso que no solamente nosotros, sino otras empresas ya están utilizando. Y nada más. Si queréis contactarnos directamente podéis escribirme por WhatsApp, Telegram, incluso llamarme, o el correo electrónico también lo tenéis allí para hacer cualquier tipo de consulta, ¿vale? Entonces, vamos con el turno de preguntas, si estáis de acuerdo. Muchísimas gracias, estuvo muy interesante la charla. Tenemos aquí unas preguntas. La primera es, ¿se puede detectar vía satelital la cantidad de agua que caerá en determinada zona donde tengo cultivos? Sí, correcto. Nosotros tenemos ahora mismo, los satélites no solamente sirven, eso se me ha escapado y muchas gracias por preguntarlo, no solamente sirven para detectar qué pasa en el campo, sino las precipitaciones. Igual que hacemos, es que al final lo que tenemos, la previsión meteorológica está captada por satélite. Entonces nosotros, por ejemplo, damos un módulo en el que os damos la previsión meteorológica y la cantidad de agua que puede caer e incluso la cantidad de agua que ya ha caído. Es decir, la previsión, la histórica, os lo damos acumulado. Han caído 100 litros por metro cuadrado en esta zona de la parcela. Eso es posible.
Ok, Rubén, gracias. Tenemos otra que dice, satelitalmente y con las nuevas tecnologías se puede determinar las deficiencias del suelo en nutrientes. No, es decir, no podemos decir cuál es la deficiencia, pero sí que podemos decir que está pasando algo. Si puedo ir atrás, aquí, por ejemplo, vayamos a esta imagen y como digo, son 35 hectáreas, ¿no? Aquí estamos viendo que la nutrición del suelo seguramente sea diferente. Es decir, no debería, nosotros podemos detectar dónde está la deficiencia y entonces allí directamente puedes ir a realizar el muestreo. No podemos reemplazar todavía el nivel de nutrientes, pero ojalá que pronto, ¿no? Pero por ahora no. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Esta tecnología aplica solo para España o también sirve en Latinoamérica? Correcto. Si estáis interesados, podemos hacer un servicio a vuestra explotación e incluso nosotros tenemos una prueba gratuita en la que sin ningún tipo de compromiso vosotros nos pasáis, nos ponéis en contacto con vosotros y os damos acceso ilimitado a la aplicación. Luego también estamos inmersos en proyectos de investigación y desarrollo y para cada una de las empresas podemos hacer determinados también desarrollos. Entonces, nosotros damos cobertura mundial y como decía anteriormente, en 5 minutos podemos acceder a cualquier tipo de posición geográfica. Entonces, sí, en Latinoamérica estamos trabajando también. Ok, y una última pregunta dice, ¿puede usted realizar una demostración sobre el terreno que tengo actualmente? Correcto. Todo el interesado que me envíe, por favor, un correo electrónico a lo especificado y le activamos la prueba gratuita para el acceso ilimitado a todas las funcionalidades. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a conocer, vemos vuestras necesidades e incluso yo, en detalle, os explico en cada una de las parcelas qué es lo que veo yo, qué es lo que estoy interpretando y os intento ayudar en específico para poder hacer cualquier tipo de sesión en privado con algún tipo de empresa o si sois productores individuales, sin ningún tipo de problema, lo vemos mejor, lo vemos juntos. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Estas son las preguntas que teníamos. Ah, bueno, aquí acaban de hacer una. ¿Qué tan factible es que la tecnología para detección, a ver, qué tan factible es la tecnología para detección de malezas? Correcto. Esto lo estamos utilizando actualmente. La persona que haya preguntado por ello, que me escriba también un correo y le mando un caso de uso específico que ya estamos, bueno, es decir, estamos detectando malezas. Ya se pueden detectar malezas en suelos desnudos e incluso en crecimientos que aún hay una nascencia del cultivo temprana, que el cultivo no está muy desarrollado, podemos detectar cuál es la mala hierba. No el tipo de mala hierba, pero que existe mala hierba. Entonces, me escribís cualquier tipo de consulta al correo electrónico y os la respondo sin ningún tipo de problema. Ok, muchas gracias. Estas fueron las preguntas que tuvimos el día de hoy. Rubén, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la participación. Esperamos que esto haya sido de gran ayuda para todos nuestros asistentes, para sus emprendimientos, sus cultivos, en fin. Recuerden que esto fue un evento de Axtar y de Expo Agrofuturo, dos eventos pues cada uno independiente, que ambos se realizarán este año entre el 26 al 28 de octubre en Corferias, Bogotá. En Expo Agrofuturo celebramos los 15 años. Muchas gracias a todos los asistentes y ya saben que cualquier pregunta que tengan relacionada la podemos hacer directamente pues si es con Rubén. Rubén, si quieres puedes escribir aquí en el chat tu Sí, correo para que eso es las mejor. personas te escriban y te contacten. Vale. Ahí va. Y el teléfono. Ok, muchísimas gracias. Recuerden que en la página de Expagro-Futuro, www.expagro-futuro, pueden encontrar todas las charlas que hacemos en nuestros AgroTalks todos los jueves y esta charla en la página de Axtar. Nos pueden seguir en las redes sociales, en el Instagram @axtar.pro. Y ahí se pueden enterar de las siguientes conferencias que tenemos y toda la información relevante para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rubén.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Nos vemos pronto. Bueno, gracias, hasta luego.